Un atento y cordial saludo, audiencia de Voz Andina Internacional. Bienvenidos a este capítulo del programa Diálogos Universitarios. Hoy nos vamos a referir a la revista número 13, la revista Andina, una iniciativa del rectorado que ya va por esta 13ª emisión. Los contenidos, capítulos, inclusive la jornada, vamos a pedirle detalles a quien es el editor de esta publicación. Prácticamente un libro interesantísimo, gratuito, que les invitamos desde ya, aunque más luego reiteraremos, a que se vengan a la universidad, al campus y en todos los sitios públicos, en los mostradores. Usted puede retirar este ejemplar de forma gratuita. Damos la bienvenida al editor, como decía, Iván Rodrigo Mendizábal, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Bienvenido, Iván. Bueno, pues un contexto siempre que hay esta publicación. Bienvenido. Gracias, Ramiro, por la invitación nuevamente, y naturalmente estamos con un nuevo número, el número 13 de la revista del rectorado, que es la revista Andina. El tema central de esta revista es inteligencia artificial. Así es. O sea, tenemos que, nos propusimos la idea de hablar de esto porque ya es casi el día a día, la inteligencia artificial. Estamos ya con eso, prácticamente no podemos desconocer su presencia, más aún en la academia, porque prácticamente ya nos vemos abocados a que de un día para otro la gente está comenzando a usar de una manera rápida, ¿no? Al mismo tiempo que las inteligencias artificiales están cambiando, pero también de forma rápida, y cada vez son más, cotidianas, ¿no? Así es, Iván. La inteligencia artificial es un aditamento, una herramienta ya metida en la humanidad, desde los colegiales, jóvenes, personas de toda edad, profesiones, empresas, la están utilizando de diversa manera y es tan cambiante. Así que, ¿cuál es la línea de los trabajos que se presentan en esta revista? Empezando por el comentario de apertura del rector César Montaño Galarza, ¿no? Bueno, cuando le propuse al César sobre el tema de esta revista, obviamente le entusiasmó, hicimos toda la recolección de artículos, y después él hizo una aproximación desde también la experiencia de alguien que está dirigiendo la universidad, ¿no? Pero lo interesante del caso es que parte de lo que a mí me gusta mucho, que es la ciencia ficción, porque la inteligencia artificial en su momento pareciera que era simplemente motivo de la ciencia ficción, de la literatura o del cine de ciencia ficción. Y eso me gusta en el enfoque de César, porque de alguna manera parte de esos presupuestos fantasiosos o esos presupuestos raros que en su momento, estoy hablando décadas atrás, se leía y nada más, ¿no? Y a partir de él hace una aproximación más interesante, más actual, y comienza a decir, bueno, está ahí estas herramientas, como bien lo dices tú, que pueden ayudar a mejorar la vida cotidiana, pero también pueden problematizarla. Entonces creo que la apertura de César es interesante, invita obviamente a reflexionar, porque cualquier tecnología, sea la que fuere, más aún la inteligencia artificial, que casi ya se equipara con no es totalmente con ciertos aspectos de la mente humana o de la inteligencia humana, en algún momento pues obviamente nos lleva a pensar qué debemos hacer frente a ella. Entonces César nos pone ese interrogante, incluso como lector, ¿no? Porque más aún los lectores hoy día, si tú te has dado cuenta, hoy día ya tenemos un montón de libros acá, ¿sí? Y la inteligencia artificial se alimenta de ellas, ¿no? Y ahora tú puedes enviarle un libro entero de 500 páginas o de 1000 páginas y en cuestión de segundos te da el resumen. Entonces prácticamente no has leído nada, ¿no? Entonces el problema es también la inquietud por la lectura, ¿no? Que es lo que también César le preocupa, porque la lectura lleva a lo que llamaríamos el pensamiento crítico, ¿no? A que nosotros comenzamos a entender otras lógicas, que sí. Entonces el trabajo de César me parece interesante en ese contexto. Esa es la disyuntiva, ¿no? Sí. Que se plantea en el mundo y que además en diversas facetas es luego analizado por varios ensayistas de aquí de la universidad. ¿Son todos? No todos. Comenzamos con un texto de una abogada brasileña, Patricia de Oliveira Arias, que es de la Universidad de Joinville. Ella trabaja derechos de autor, trabaja derechos intelectuales o relaciones con tecnologías, pero además dirige, ella es coordinadora de los programas de posgrado en esa universidad.
Entonces, obviamente, cuando la conocí, hablamos sobre este tema y claro, un poco la preocupación de que, bueno, los estudiantes están utilizando la IA para sus tesis y todo eso, ¿no? Entonces, ella nos plantea justamente un tema que se llama inteligencia artificial y derechos de autor. En otras palabras, a la final, por más de que uno escriba con la inteligencia artificial, por más que incluso la corrija, la pregunta es, ¿eres tú el autor o es la IA la que está haciendo? Porque antes todo lo hacíamos manualmente. A la final nuestro pensamiento se volcaba, se imprimía en el papel, pero ahora sucede que la inteligencia artificial está poniendo en duda de quién es el que realmente escribe, más aún cuando tú le delegas a la inteligencia artificial que produzca masas de texto, entonces que parecen lógicos inclusive, ¿no? Entonces Patricia de Oliveira Arias de la Joinville University nos plantea esto, ¿no? El segundo texto es más bien de una profesora de aquí de la Universidad Andina, que es María Elena Sandoval Castillo. Ella nos trabaja un texto más bien muy interesante con el tema de la psicología. Ella es psicóloga, claro, ¿no? Entonces, su texto se llama Inteligencia Artificial y Vínculos Humanos, ¿qué ganamos y qué perdemos, ¿no? Interesante esto porque, claro, fíjate que los primeros experimentos de la inteligencia artificial son en los años 50-60. Y son con modelos de conversacionales. Entonces, cuando hay un montón incluso de ya documentos sobre eso, tú introducías en un programa de computadora que se, hola, ¿cómo estás? Y el otro te respondía, estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a la larga, este experimento conversacional se convirtió como una especie de, digamos así, ficcionalmente, como el cura que te habla, o el cura que te responde, o que te da consejos. Uh-huh. Pero fíjate ahora la inteligencia artificial cómo te puede dar, entre comillas, consejos sobre decisiones que tú puedes tomar a lo largo de la vida. No sé si te has dado cuenta, hay gente que va al médico, le dicen, hágase el análisis médico y prácticamente te llega el resultado y antes de que vayas al médico con el resultado, tú le pones eso al chat GPT o lo que sea y te da, usted tiene esto, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto dice, bueno, ya, ¿para qué me voy al médico? Ya sí hace lo que pasa, ¿no? Incluso te da la pastilla que debes tomar, cosa que es un problema, ¿no? Entonces, María Elena trabaja estos temas de cómo psicológicamente la IA está jugando mucho también con la psicología humana, ¿no? Y esperamos que en el futuro no lleguemos al punto de incluso comience a imitar nuestras emociones, ¿no? Ese es un problema fundamental que la psicología está comenzando un poco a pensar sobre este tema, ¿no? El tercer texto es La inteligencia artificial en América Latina, entre dependencia tecnológica y la apropiación emancipadora, que también está escrita por otro profesor que es Miguel Herrera Pavo, del área de educación. Aquí el problema de Miguel que nos plantea es el tema ¿no? Cómo en América Latina de pronto se ha ido comenzando a adoptar la inteligencia artificial en todos los órdenes, incluido la academia, ¿no? Y el problema es hasta qué punto también los ingenieros, los creadores de software, lo que sea, están aportando, están trabajando en ello, ¿no? Entonces un poco su discusión está entre lo que es la adopción de tecnologías y la innovación, ¿no? Me parece muy sugerente, además un poco pensando en que desde la educación también se puede aportar, o se puede trabajar, o se puede ver que la inteligencia artificial, bueno, puede ser un peligro, pero al mismo tiempo una ventaja, ¿no? Depende de cómo la manejes y de cómo también cambie su forma o sea, todo depende de órdenes que tú le des, ¿no? Luego está otro texto de Edith de la Guerra Zúñiga, que es nuestra coordinadora académica, de la universidad, que se llama La inteligencia artificial, Apocalipsis del pensamiento individual, que es una reflexión muy interesante también desde el lado del derecho, pero también un poco también cómo la inteligencia artificial, en el momento en que comienza a pensar como nosotros, de pronto entramos en ese engaño, ¿no? De ese engaño, como lo dice ella, del apocalipsis del pensamiento individual. Entonces, ¿dónde está el pensamiento mismo, ¿no? De pronto tenemos un gran problema de que la gente, y hay muchos estudios sobre esto que están saliendo, de pronto la gente al confiar en lo que dice la inteligencia artificial, incluso en sus alucinaciones, entre comillas, piensa que eso es lo real, ¿no? Entonces el gran problema es hasta qué punto las profesiones pueden degradarse en cierto sentido, porque prácticamente no habría criterio, ¿no? Si la IA lo resuelve todo, ¿dónde es el criterio? Por ejemplo, para un abogado. Gran problema, ¿no? Hay muchos abogados que usan para hacer la IA escritos, que sí,
Pero el problema es dónde está de cómo, por ejemplo, ya las sentencias individuales, hay que estudiar el caso de una manera muy especial, ¿no? O sea, no se puede estandarizar. Entonces ella un poco nos plantea este tema, ¿no?, del pensamiento y la toma de decisiones, digamos así, en el contexto de las profesiones, ¿no? Luego está una divulgadora de la ciencia, que es Sofía Cabrera Espín. Ella trabaja con la Universidad de Guayaquil, la Casa Grande. No. Espíritu Santo. Ya te digo, es interesante porque Sofía es divulgadora y trabaja con la Escuela Superior de Politécnica del Litoral. ¿Ya? Entonces, ella tiene un trabajo enorme en la divulgación de la ciencia. Creo que es de las pocas en el país que trabaja este tema. Y yo le pedí que nos escriba un texto y ella me propuso cuando la inteligencia artificial aprende a divulgar, ¿no? O sea, dicho de otra manera, si tenemos esta herramienta, más bien tenemos que aprovecharla para divulgar ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que la inteligencia artificial trabaje para nosotros, ¿no? Eso también es un punto de vista positivo. Y luego tenemos otro texto de Jorge Valladares Burgos, se llama Una reflexión filosófica en torno al uso de la inteligencia artificial. Aquí la idea era básicamente reflexionar las dimensiones éticas, morales de la IA, ¿no? Entonces creo que Valladares nos da un punto de vista muy singular. Esto prácticamente lo fascinante, ¿no? Interesantísimo. Creo que se da pie o se da en el clavo de un buen conglomerado de inquietudes que tiene la humanidad. No son todas, desde luego, pero que si ustedes acceden a la revista van a tener respuestas de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en el pensamiento actual sobre la inteligencia artificial. Bueno, las otras secciones, por favor, entrevistas, hechos. De hecho, voy a saltarme entrevistas. Igual, esas dos entrevistas son singulares porque una de ellas está hecha a Javier Alvarado Llerena, quien fuera ejecutivo de Telefónica Ecuador. Sí, además una persona que trabajó en proyectos de emprendimiento y de innovación tecnológica, muy reconocido en el país, ¿sí? Sigue haciendo trabajo enorme, me parece. Y la entrevista le pedimos igual también con el contexto de la IA, ¿no? O sea, cómo se puede aprovechar estas tecnologías para el bien común. Entonces, obviamente, aprovechando su experiencia, pues obviamente nos da una entrevista muy singular, insisto, muy rica, que ahora lo veo que lo estás replicando mucho en las redes sociales, ¿no? O sea, sí, correcto. Y esta la realizaste tú, sí, ¿no? Sí, exactamente. Rodrigo. Y la otra es a Juan Villoro, hecha por un periodista que también es egresado de nuestra universidad, que es Alexis Serrano Carmona. Juan Villoro es un escritor mexicano, ya famosísimo, muchos premios, así, tiene ensayos y tiene algunas obras literarias. Artículos, y además es profesor de la UNAM. Y Juan Villoro tiene una cosa interesante. Recientemente está trabajando últimamente los temas de los robots, de la inteligencia artificial. Entonces yo le dije a Alexis, por favor, ayúdanos con una entrevista a Juan Villoro. Y este es prácticamente un trabajo muy bonito, ¿no? Donde Villoro nos da unas ideas también muy interesantes sobre el futuro lo que llamaríamos el futuro, digamos, del día a día, digamos así, ¿me entiendes? No es tampoco un predictor de nada, pero lo que nos da son elementos para pensar cómo las tecnologías están prácticamente cambiando la vida humana nuevamente, ¿no? Bueno, siempre la han cambiado, pero esta vez con más determinación, ¿no? Esas entrevistas son complementarias, entonces, sí, la parte exacto. de Y otra que complementa es la parte creativa, que es un texto, son unos poemas de un escritor ecuatoriano que es Esteban Mayorga, profesor de la San Francisco, amigo muy, muy querido. Interesante porque él nos plantea unos prompts. Sí, cómo no. Entonces nos envió una colección de prompts, escogimos 2. Y bueno, si hay que leerlos como textos rupturistas, como textos de cuestionamiento, al mismo tiempo textos que nos ponen en dudas incluso sobre lo que estamos leyendo, ¿no? Prompts, justamente, ¿no? Sí. Entonces, yo me preguntaba, Iván, cuando leía esa parte, ¿qué pasará si en efecto pongo uno de estos prompts
que son frases poéticas más bien. Sí, exacto. En ChatGPT no he hecho el ensayo todavía. Sí. No, de hecho, estábamos jugando con eso, pues obviamente, esto no son prompts en el sentido literal de la palabra, o sea, sí. Pero son juegos literarios, ¿no? Es un poema escrito como si fueran instrucciones. Ya, ese es un juego, ¿no? Y además te da las referencias de a qué quisieras, si eres curioso, ve a ver, ¿no? Entonces, Mayorga lo que hace es jugar con la mente. Entonces dice, en realidad la inteligencia artificial no somos nosotros. Esa es un poco la metáfora que está en juego, ¿no? Así es. Entonces, no es la máquina, ¿no? Pero claro, la poesía tiene esa potencia de que en el fondo te hace pensar y te hace imaginar mundos, te hace imaginar cosas, te pone en conflictos y al mismo tiempo te desarma por completo de la realidad. Y eso es lo que hace Esteban Mayorga en su texto. Por eso un poco como que me divierte. Sí, y hay gente hay compañeros que han caído, digamos, haciendo el ejercicio y me dicen, pero no me sale nada, me dice. Pero te pincha mucho en el intelecto, ¿no? Exactamente. Esos son prácticamente todo el conjunto de los textos que abordan la IA en este texto. Por eso este numerito es muy singular, porque además tiene el diseño de la tapa, después hablaremos del contenido, que también está aludiendo a la idea de la IA como ruptura y como construcción de mundo. ¿Por qué? Porque fíjate, la idea es que son caminos que llevan a algún lugar, pero al mismo tiempo son como los cierres, los zippers, ¿no? Que son caminos que se cierran o que abren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que abren caminos. No sé. Es un texto, es una imagen muy metafórica, ¿no? Porque además porque es el mundo andino, pero al mismo tiempo es el mundo en general. No sabemos si hay algo detrás o por medio, lo único que resalta que es obviamente el cóndor andino, ¿no? Pero está hecho esto con un propósito, ¿no? Justamente para ilustrar de que la IA nos lleva a algo, pero al mismo tiempo nos puede cerrar a algo, ¿no? Qué bien. Entonces, eso está hecho por un artista que se llama Santiago Cárdenas, ¿no? Que es un diseñador y artista plástico, ¿no? Entonces, y trabaja obviamente mucho en comunicación visual y fotografía. Entonces, cuando le pedimos un trabajo así muy creativo, pues dijo, bueno, uno esperaría un robot, pero no es el resultado. ¿No? Sí, la revista, pues, con este tema central es un dossier que prácticamente pensamiento propio ya es un reto, reto para quien va a leerlo, porque le van a surgir muchas preguntas y usted va a entender de mejor manera esta cambiante inteligencia artificial que hoy está junto a nosotros, sobre nosotros, bajo nosotros, marcando muchas cosas, sobre todo de la actividad intelectual del mundo. ¿Pasamos a otras secciones? Sí, hay dos secciones más que no comenté. La primera es la Galería Andina. Ahí un poco escogimos más bien esculturas de nuestro patrimonio que tiene la universidad, ¿no? Entonces son esculturas de personajes históricos. Entonces es una selección interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos una escultura de Miguel Sarauz del 2005, que además es interesante, es esta escultura que la encuentran los estudiantes al inicio de la entrada, ¿no? Que es Bolívar, donde todo el mundo se saca la fotografía. Todo el mundo. ¿No? Sí. Además, saludando como Bolívar. Es un amigo. Es un amigo, ¿no? Y esto es interesante, esta escultura es la primera, ¿no? Luego está de Luis Mideros una escultura es histórica además, Luis Mideros, ¿no? Del año 27, dos esculturas de hecho, ¿no? Una de Laura Carbo de Ayora y otra de Isidro Ayora, que de hecho son dos piezas que están también en la universidad que pueden visitarla, ¿no? Y luego está, son las obras de Luis Mideros, ¿no? Y las de Eloy Alfaro y las de Vicente Rocafuerte. Entonces acá prácticamente nos hicimos una especie de aproximación a las técnicas de construcción de estas esculturas, en un caso resina y fibra de vidrio, otra por ejemplo el tema ¿cómo se llama? del yeso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí están, ¿no? Y la otra sección es de los libros, ¿no? Un libro de Alexis Oviedo, profesor del área de educación, que se llama Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, un estudio de la pedagogía crítica. Es un libro muy interesante porque toma una posición crítica respecto a cómo un gobierno cambió prácticamente el modelo educativo, pero también tuvo sus
avatares, sus problemas, ¿no? En ese cambio, ¿no? Entonces, obviamente, el libro obviamente es ya de producción de investigación y, bueno, ahora creo que ya está disponible en la librería de la universidad y entiendo en algunas librerías del país, ¿no? Entonces, estas son las secciones básicas de la Así es, un contenido de excelencia como todo lo que se edita, publica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y como reiteramos, usted puede tener este ejemplar en sus manos de forma gratuita, haciéndonos una visita acá al campus. Además, algún detalle, porque esta revista además se la puede leer online y escucharla también. Sí. Por favor, un detalle de esta. Bueno, de este en todo caso, la invitación a que vengan a nuestra universidad, que es además hermosa. Correcto. Tiene un espacio como para caminar, hay unas cafeterías, hay una biblioteca gigante que es hermosa. Es decir, además, yo creo que eso sí hay que resaltar, ¿no? Hay un trato humano que hasta de los guardias uno se sorprende, ¿no? Como hay una diferencia con otros lugares donde uno va, pero acá prácticamente se siente como en casa. Entonces invitamos a los amigos y amigas, a los lectores, a los interesados incluso en la oferta académica que tenemos ahora en la actualidad, a que vengan a la universidad a conocerla y capaz que se enamoran y prácticamente quieren en este rato ya inscribirse en los programas de posgrado, ¿no? De hecho, en todas las revistas, en todos los pasillos, la pueden recoger sin ningún problema, está de forma gratuita. Y visitarnos, ¿no? Uno. Y dos, la revista también está colgada online. Sobre todo los del interior del país o los que nos escuchan de otros países, pueden entrar a la página web de la universidad. En el portal mismo ya aparece la revista, está ahí. Revista Andina. Entonces ustedes entran, hacen un clic y ahí se pueden bajar y ahí también está la forma de escuchar, ¿no? Entonces yo creo que eso es una innovación también interesante, ¿no? Para aquellos ¿Cómo no? Para aquellos que, digamos, quieren ir conduciendo el auto y pues escuchar el artículo, ¿no? Así es. Bien, Iván Rodrigo, muchísimas gracias por asistir a esta entrevista acá en el programa Diálogos Universitarios de Radio Voz Andina Internacional. Que haya también éxito en esta edición número 13 de la revista Andina, una iniciativa de nuestro rectorado. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Ramiro, por esta invitación y reitero obviamente la invitación. Hasta luego. Agradecemos a toda nuestra audiencia por seguirnos aquí en la señal de Voz Andina Internacional. También hasta pronto.